Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Saudi. Actualmente soy estudiante del plantel Ixtapaluca de Univer Millennium y estoy estudiando el diplomado en tanatología clínica. El módulo que estoy cursando se llama Implicaciones de la enfermedad y la muerte. Bueno, pues hoy les voy a explicar un poquito acerca de la tanatología y, como bien mencioné, las implicaciones que esta tiene acerca de la tanatología y demás. Comencemos. Bueno, pues como ya bien sabemos, ¿qué es la tanatología? La tanatología es la ciencia que estudia el deceso o la muerte, o como bien diría nuestra doctora Elizabeth Rose, ella diría o lo describe como los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos de la fase terminal durante el proceso de la muerte. Esto quiere decir que es cuando una persona ya va a morir o es el momento en que otra persona se va a ser acompañada cuando otra persona ya va a fallecer. Es, por ejemplo, a alguien le dan la noticia de que su ser más querido, su ser más amado, va a morir de cáncer. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando esto sucede, la persona instintivamente se siente muy triste, se siente mal. ¿Y qué hace un tanatólogo? Te da ese respaldo, te da ese soporte emocional. Entonces, un tanatólogo lo que hace es ser el soporte. Ahora, este video va más enfocado a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos olvidamos de esa parte. Y no me refiero a que les voy a decir que crean en una religión, porque no va por ahí. A lo que yo me refiero en la parte espiritual, refiero que la espiritual no es sinónimo de religión, sino de un vínculo de búsqueda, anhelo, sentido, y eso es congruencia. Y esto fue dicho por Jay Barbero en el año de 1800. Ahora, ¿por qué es importante un tanatólogo en esto? Bueno, pues un tanatólogo en esto es demasiado importante, ya que si no, una persona no se despide o si no sabe realmente lo que está pasando, se puede ir con culpas. Para seguir hablando de este tema, me gustaría enfocar un poquito más qué es lo que hace un tanatólogo en el área hospitalaria, y es a lo que vamos. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es lo que es un tanatólogo? Bueno, lo que hace un tanatólogo es ser el soporte emocional de la persona, de la familia, y ayudarles a que ese proceso no lo pasen de manera tan dolorosa y que aprendan a vivir con ello. Es importante que entiendan que la persona no se está yendo tanto porque él quiera, sino porque es el ciclo natural de la vida. Si las personas se van con culpa, se van con resentimientos y demás, a la familia le va a pesar. Si no le hablan claramente a la persona que tiene cáncer en este caso, más adelante se va a sentir un ambiente muy tenso. Una de las principales, antes de otra cosa, se tiene que aclarar que la familia tiene que ser el pilar sobre todo. Porque si la familia no es clara y no es consistente en lo que dice y en lo que hace, no va a salir. Hay una muerte antes de llegar a la muerte física, y es la muerte social, cuando la familia ya da por sentado que la persona se va a morir. Y luego de esta llega la muerte psicológica, cuando la persona no quiere dar nada de sí y dice, ¿sabes qué? Ya no.
y también se respeta, porque la persona es la que está sufriendo, no la familia. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que tiene algún padecimiento como cáncer o algo de ese índole enferma y la familia no le quiere decir qué es lo que tiene y nadie le quiere decir? Se genera un silencio de pacto donde todo el mundo oculta el diagnóstico, ocultan absolutamente todos los padecimientos, ocultan cuándo va a morir un aproximado, pero el paciente lo sabe. Pero el paciente tampoco quiere decir cuándo va a morir por el hecho de que si lo dice, siente que va a entristecer a los demás. Entonces, lo mejor es hablar, entablar las cosas para que no haya ese tipo de comunicaciones distorsionadas. Algo que es importante para determinar si una persona ya está en estado crítico o en estado cronizado, tenemos que saber uno de los síntomas que deben de ser muy persistentes. Uno de ellos es el dolor. Sabemos que el dolor es algo pasajero y no es algo que se pueda controlar. En muchas cosas y en muchas ocasiones no se puede sentir el mismo dolor. ¿Por qué? Porque el umbral de dolor es muy diferente. El apetito puede ser completamente diferente para una persona mayor que para un niño, pero el apetito cuando ya una persona está en ese estado suele irse totalmente. No beben, no tienen sueño y de igual forma. Una de las recomendaciones claves que yo te doy es que nunca le digas a un paciente, o en este caso a tu familiar, échale ganas. ¿Tú cómo sabes que no le ha echado ganas? En ocasiones hablamos desde nuestro sentir, pero no desde el sentir de la otra persona. Entonces, no le digas eso, solamente debes de estar con ellos, abrazarlos, cobijarlos, no dejarlos solos. Dales cariño, dales todo eso que te gustaría a ti recibir como persona. Bueno, en base a esto, les voy a dar una serie de recomendaciones, las cuales pueden aplicar con sus familiares. Sé que no es lo mismo estar hablándolo a través de una pantalla y estar con un familiar en esa situación, pero esta es de las mejores cosas que se pueden hacer. Una de ellas es nunca ocultarle nada. Por más de que el padecimiento y todo sea súper agónico y te duela, porque te va a doler, no dejes que el paciente, no lo dejes solo. Dale todo lo mejor de ti a él, porque él ya sabe. Tienen que estar unidos todos. Dale fuerzas, dale esperanzas, pero por fuerzas y esperanzas no me refiero que le digas te vas a componer, porque no es cierto. El único que se va a hacer daño eres tú, más no él. Él no, porque él ya sabe cuándo va a morir, y no me refiero a que lo sepa, sino en el sentido de que sus energías, su vitalidad se ha ido agotando de poco a poco. Enséñale a que la muerte es algo natural, la muerte es algo que a todos nos va a llegar y tal vez en este momento le está pasando y que tal vez sí vas a sufrir y te está doliendo, pero que vas a salir adelante, porque entiendes que el proceso de duelo y una muerte es algo natural. Bueno, y ya para cerrar este vasto conocimiento acerca de la tanatología, me gustaría explicarles acerca de un caso tanatológico de un paciente con o de oncología. Bueno, pues se puede decir que un paciente oncológico, sus días
ya son muy escasos, entonces el tiempo de vida de ellos tiene que ser muy ameno. ¿Qué se recomienda en estos casos? Se recomienda que el paciente... Se le recomienda que al paciente siempre se le diga la verdad y no se le miente ni se le digan otras cosas que no son. Recordemos que el paciente ya entiende su muerte y sabe muy bien en qué momento su vida ha cambiado. No porque las personas le oculten la verdad, ya esa persona va a entender que ya no va a morir. Al contrario, cuando una persona le oculta la verdad, o sea que va a morir, se siente mal por el hecho de que si él menciona algo de su muerte, de su testamento o algo así, siente que va a perjudicar emocionalmente o en algún ámbito a su familia. Entonces, uno de los primeros puntos sería hablar de todo con la familia. Yo sé que en ocasiones es muy complicado porque los lazos de apego son muy grandes y porque a veces queremos a nuestra familia y nos hacemos una idea de que nunca se van a ir de nuestro lado. Pero es mejor hablar y tener todo bien claro y decirles qué es lo que quieres, cómo te sientes. Porque si uno no es claro, lo que puede hacer uno es causarle un dolor muy grande. Y pues al paciente que ya está en estado crónico, no es bueno que esté pasando por ese tipo de dolores. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con la familia? La familia lo que tiene que hacer es buscar grupos de apoyo. ¿A qué me refiero con grupos de apoyo? Que es el psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, todos ellos, el enfermero, el doctor. ¿Por qué? Porque en su momento esta persona va a necesitar de todos ellos, también el abogado. Entonces, en algún momento va a necesitar el soporte emocional, va a necesitar esa persona que le esté orientando en cuestión de la persona cuando ya no sabe qué hacer con su vida. Entonces, cada uno de ellos es demasiado importante. Entonces la familia tiene que ir buscando esos grupos de apoyo. Ahora, si no sabe a quién acudir o no sabe qué hacer o no tiene ni la menor idea, lo mejor es que vaya al centro más cercano de nuestro municipio o a la alcaldía más cercana. En su defecto, lo más que pueden hacer es decirles que no hay nadie, pero siempre les van a proporcionar a alguien. Ahora, a un paciente que está en este estado, lo mejor que se puede hacer es recomendarle, como me mencionaba una profesora, como les mencionaba hace un momento, una profesora un día mencionaba que no nos tenemos que casar con alguna corriente psicológica o con algo en específico. Ahora yo les hago la invitación que tampoco se casen con una sola persona en el aspecto de lo legal, con un solo psicólogo. Prueben y prueben. Prueben hasta que la persona, su familiar o aquella persona que tenga esa enfermedad oncológica pueda sentirse realmente bien. Porque un padecimiento de ese índole no deja a las personas en un estado bueno. Y una realidad aquí en México es que en un hospital privado tristemente los atienden mejor que en uno público. ¿A qué se debe? A que en uno público no poseen con las herramientas necesarias. En uno privado pues poseen con más cosas. Entonces yo los invito a que reflexionen, a que estén todos unidos y no se dejen. No se dejen como familia, no se dejen de nada. A veces se piensa que la persona estando sola va a superar mejor las cosas, pero no es así. Una persona que está sola, que se pasa su duelo sola, tiene un duelo cronizado. Y a pesar de que sigue viva, esa persona anhela la muerte. Y es mejor que tenga un duelo bien, un duelo que sea aceptado, un duelo en el cual las demás personas sean partícipes.
Entonces, volviendo al caso de una persona mayor con una enfermedad oncológica, se le trataría con determinadas personas que sean especialistas en el área, con mucho apoyo de su familia. Ahora, como bien mencioné, en ocasiones se nos olvida mucho la parte espiritual. Y cuando inicié este video mencioné diciendo que la parte espiritual no se trata solamente de una religión. Se ha malentendido eso, pero no es solamente de eso. Lo espiritual es un acercamiento directo hacia la persona, conocerte, saber qué te duele, saber hacia dónde vas, saber de ti. Es una introspección. Con pacientes así, la terapia que se ocuparía sería logoterapia, ya que esta está pensada en el sentido humano, en la persona más que nada. Entonces, antes de pensar en cualquier otra persona y antes de pensar en otro, se piensa en uno mismo. Entonces, esta terapia está enfocada en eso. ¿Y cómo se trataría la parte espiritual? Como ya bien mencioné, la tanatología lo que estudia es la ciencia que estudia la muerte, por así decirlo. Entonces, con esto de la espiritualidad, la tanatología, el logos y así, lo que se va a hacer es un conjunto. Se va a hacer que la persona comprenda de la mejor manera y la mejor forma para que no se vaya con un sentimiento de soledad, de vacío y que no se genere incertidumbre, sino que se vaya de la mejor manera. Esto sería todo. Muchísimas gracias por haberme puesto toda la atención. De antemano agradezco su tiempo y su amable presencia aquí. Muchísimas gracias.